Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, tenemos a Víctor de la Serna. Estábamos debatiendo sobre la columna que recomiendo, de Víctor de la Serna hoy, como todas las de Víctor, pero hoy especialmente por un debate. Víctor, buenos días, que ha habido en el mundo, como tiene que haber en todos los medios. Dieter, a ver si me llevas la contraria y yo puedo atacarte. ¿En qué? Porque no solo en lo de, no solo en lo de Iker, o sea, si es de lo de Keylor Navas que no falla, te llevo la contraria. Sí, fue falta. Claro. Fue falta. Si llega a hacer el regatito, uno que tú y yo sabemos, fue falta. Le tenemos lo ha hecho cuántas veces y es titular. ¿Y tú le has criticado? Sí. Ahora lo hace y Keylor tú lo y defiendes. ¿no? Bueno, eso es para que vean que aquí también discutimos. Pero bueno, ¿de qué estábamos hablando? En el mundo, ha sido un buen ejemplo, en el mundo, y además irrenunciable. Irrenunciable, o sea, bueno. Viva Edurne. Vamos a ver. De lo que habla, y es un asunto de enorme interés. Javier Horcajo, muy buenos días. Plantea Víctor un debate que ha habido, que planteó Arcadi Espada y que planteó criticando a Ángeles Escrivá, que ha hecho grandes investigaciones sobre ETA, pero aquí también yo lo critiqué, aquel despliegue con un asesino que como nos odian, todas estas historias, ¿no? Entonces hablábamos de hasta qué punto un terrorista puede aparecer en un medio como lo de Salvados, cuando hay 300 asesinatos que están por investigar porque judicialmente no se han investigado. Y hay que decir que esto es por la cobardía, por la pachorra, por la corrupción judicial, y porque también en los medios no hemos apretado. Porque cuando alguna cosa aparece en los medios, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia se mueven y la Fiscalía actúa. Y como durante tantos años los etarras les ha salido gratis matar, que digo, han sido, como decían en ese programa asqueroso, del inmoral, o peor, amoral, Évole, que es el nuevo Buenafuente, el nuevo Sardá, es decir, el típico progre catalán que se forra en Madrid haciendo pocoradas y que juega con asesinos. Bueno, pues yo estoy en contra y no he entrevistado en mi vida a un asesino etarra y no lo entrevistaré jamás. Hay quien piensa que se puede entrevistar a un terrorista. Yo creo que después de que él hable con la justicia, después de que confiese su crimen y colabore con la justicia, bien. Es decir, hay arrepentidos en todas las bandas terroristas. Bueno, entiendo que a lo mejor pueden servir. Pero en general, desde luego, como se ha hecho en el Zaparte, se llama el siniestro desde luego que no es el plan. Pero bueno, es un debate sobre... Yo efectivamente, yo estoy en la postura de que los periodistas tienen que hablar con todo el mundo, incluso Pedro Botero, que nos aparezca aquí delante, si tiene algo importante que decir. Pedro Botero es periodista. Sí, bueno, es que tú tienes una idea todavía un poco romántica, creo, del periodismo. El periodismo que he conocido está compuesto, no digo con tantos malhechores como la política, pero bastantes. Ahora estamos en una cosa muy cruel que llamo Arcadi Espada, que es el posperiodismo. Ahora lo que estamos haciendo es posperiodismo, se ha quedado atrás el periodismo. Bueno, no sé si Albert Rivera está haciendo pospolítica. Albert Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Federico. Bueno, antes, qué voz de sueño, nos acostamos tarde ayer. No, la verdad que no, pero bueno, empiezan a notarse las horas y los kilómetros. Pero si es que, y a esa voz, ausina, ámase, fuerte, que hay que tomar todos los días para las cuerdas vocales. Mira que pues, Esperanza Aguirre, perdía la voz siempre el tercer día de campaña, empezó a tomar la ausina, ámase, y ahora, bueno, ayer un poco más y mata Carmona. O sea que, en fin. Bueno, pero, Albert, comentaba yo esta mañana a las 6 que prácticamente este final de campaña se está convirtiendo en un debate sobre Ciudadanos. Lo cual demuestra que estamos en la primera vuelta de las elecciones generales, porque hasta donde yo sé, usted no se presenta por ningún ayuntamiento y por ninguna autonomía. ¿Tienen ustedes también esa impresión de que de ser los malditos en Cataluña, que no aparecían ni en las noticias, ahora de pronto todo el foco lo tiene concentrado en Ciudadanos y sobre todo en usted? Bueno, pues a mí me parece muy bien, yo estoy encantado, porque yo creo que lo que llevamos muchos años reivindicando en Cataluña precisamente es que a nivel nacional hubiera conciencia de lo que pasaba en Cataluña, pero también evidentemente que esas reformas de España y ese cambio profundo para refortalecer nuestra nación y para reivindicar los principios constitucionales tenía que llegar. Y si todo el mundo está mirando nuestro programa, lo que dices, lo que no dices, lo que dejas de decir,
bueno, pues a lo mejor es síntoma de que hace falta que Ciudadanos llegue a la política nacional, como va a llegar después del 24 de mayo, seguro, y además es importante también de cara, claro, a las generales y al futuro de España, porque eso quiere decir que a lo mejor PP y PSOE a lo mejor están nerviosos mirando que crece ese digamos, ese partido político, ese proyecto para España, ¿no? Pero bueno, entiendo que para jugar en la NBA, en la Champions, o llámese como quiera, pues es evidente que hay codazos, que hay entradas a veces feas o que hay nerviosismo, pero bueno, yo estoy de verdad muy tranquilo. Los constitucionalistas catalanes somos muy pacientes y muy resistentes. Bueno, me he leído el libro que ha publicado Antonio Robles. Yo tengo la vieja costumbre, prácticamente ya extinguida, de leer libros. La gente publica libros, va uno y los lee enteros. Y debo decir que me ha dejado atónito. Yo sabía algo de Ciudadanos, pero no hasta qué punto fue realmente asombrosa la concepción. Y cuenta Antonio Robles que cuando él es elegido secretario general y usted presidente de Ciudadanos, Antonio Robles lo conocía de tiempo atrás, de la Asociación por la Tolerancia, etcétera, que había venido a verme a Madrid, porque yo empecé todo ese tinglado y tal, pero ya usted no lo conocía prácticamente nadie. Saben los dos, pero lo que me asombra es que no se conocían entre ustedes. O sea, el presidente y el secretario general del partido no se conocían, lo cual me lleva a pensar que Arcadio Espada va a escribir un libro sobre la verdad del nacimiento de Ciudadanos. ¿Usted ha leído el libro? Porque ayer teníamos aquí a Inés Arrimadas y no lo había leído. No, tampoco lo he leído, pero eso que dice es cierto, y es verdad, es decir, eso fue así. O sea, el nacimiento de Ciudadanos estuvo a punto de no nacer, porque en aquel primer congreso, que había pues muchísima gente nueva que había llegado, y habíamos llegado de manera distinta a esa nueva plataforma civil de Ciudadanos de Cataluña, casi no nace porque no había consenso para que hubiera una ejecutiva, y algunos de los intelectuales que fundaron nuestro partido impulsaron eso, pero nunca quisieron estar en un cargo orgánico ni en un cargo público, y en ese momento pues tanto Antonio Robles como yo estuvimos allí pues prácticamente porque él porque tenía una trayectoria anterior en algunas plataformas civiles y acababa de llegar prácticamente también a Ciudadanos, y yo porque me había sumado a la plataforma civil y había colaborado, iba a ser el portavoz. Teóricamente es lo que habíamos hablado, que podía ser el portavoz, pero nunca el presidente ni el candidato del partido. Yo nunca lo pedí, de hecho, o sea que fue de casualidad, y bueno, y luego tuvimos también pues éxitos y errores y fracasos, y aprendimos de ellos, y aquí estamos. O sea que hay que saber también de dónde viene uno y cómo han salido las cosas para entender a veces que de los errores también se aprenden. Bien, esto precisamente en ese libro que le recomiendo leer, primero porque usted queda bien, debo decir que otros no, pero usted queda muy bien. Viene como queda bien cuando uno quiere tener la puerta abierta, a lo mejor para volver. A lo mejor Antonio Robles quiere volver a la política después de haber dejado el escaño. Esto es una impresión, pero queda bien. Sin embargo, hay una cuestión cuando habla del error Libertas, que es el mayor error en su trayectoria, cómo humildemente pidieron perdón y el ciudadano se recuperó cuando había llegado a un punto que muchos consideraban de extinción, todas las relaciones con UPyD, pero en los últimos 3 meses, primero por el miedo a Podemos, que se instala en todo el centro derecha español y en parte de la izquierda, sobre todo izquierda nacional, izquierda que está apoyando plataformas pues muy en la línea de Ciudadanos, como Libres Iguales. Estoy pensando en gente como Fidalgo, como Joaquín Leguina, en fin, que están bastante cerca de esa línea, que es la de Ciudadanos, que es la de UPyD, que es la de estas plataformas Libres Iguales, que es la de los que hemos defendido siempre, pues la nación y la Constitución, mejor dicho, las libertades dentro de la nación española. Pero hay un asunto que me llama la atención, y es que estos movimientos, el propio Ciudadanos, eran movimientos no de gobierno, eran movimientos, digamos, de carácter ético. El salto a la política es muy complicado. Ustedes no han gobernado en un municipio ni en una comunidad autónoma, en un gran municipio, no sé si en alguno pequeño hay un alcalde de Ciudadanos, pero usted en los últimos 3 meses, por el miedo a Podemos, miedo real, y miedo además atizado por Mariano Rajoy, que potencia eso como manera de atraer el voto útil al PP, resulta que el voto útil de la gente asustada de Podemos no es a Mariano, sino que va a Ciudadanos. Y Ciudadanos en los últimos 3 meses tiene una subida en las encuestas, y supongo que en la afiliación y en el allegamiento de gente al partido, tremenda, porque antes es que era difícil encontrar, y usted lo ha vivido en los comienzos en Cataluña, a Lazo, a alguien que se jugara, pues en realidad, su trayectoria, su nómina, su bienestar, su tranquilidad, y en cambio ahora la cantidad de aventureros que tiene que tener usted, que hayan llegado en los últimos 3 meses, no digo 3 semanas, o sea, tiene que ser
pues abrumadora. Se han cargado la candidatura de Miranda de Ebro, porque parece que algunos estaban en la lista y no habían dado su aquiescencia. No les habían consultado. Bien, es verdad que eso pasa en muchos pueblos. Pero bueno, el problema, Albert, es que tú eres un líder nacional y como líder nacional, digamos que parece que te estés presentando en todos los ayuntamientos y en todas las comunidades autónomas sin ninguna experiencia de gobierno, ni para bien ni para mal. Esto no es la primera vuelta de las generales, es decir, lo que estamos viviendo de verdad no es la primera vuelta de las generales. Bueno, claro que se pueden sacar conclusiones del resultado del 24M, ¿no? Del 24 de mayo, pero exactamente no son la primera vuelta. Lo que sí que es verdad es que después de esta primera vuelta, si alguien la interpreta así, en vez de tener un país a 2 partidos con los nacionalistas como llave de gobierno, vamos a tener un país a 4 formaciones políticas que vamos a tener que, por un lado, hablar, porque si no, no va a haber quien gobierne, es decir, seguramente no van a haber mayorías absolutas en casi ningún sitio, así que toca diálogo y toca también exigencias de cambio. Y yo creo que es ahí donde entra Ciudadanos en juego. Y como bien dices, es verdad, Ciudadanos ha crecido mucho en el último tiempo, pero seguramente porque estábamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con las ideas sensatas para este momento de cambio, pero sin romper ni con nuestra Constitución, ni con nuestra transición, ni con nuestra pertenencia a Europa, sino un cambio sensato, y porque además mucha gente opina que hay que dar paso a nuevas formaciones políticas. Así que eso es verdad, y es verdad que el crecimiento de Podemos, para la gente que quiere un cambio sensato y no un cambio insensato, pues también hace que apuesten por nosotros seguramente para poder hacer eso. Y finalmente, si me permites, lo de Cataluña. Ciudadanos también es el antídoto perfecto para que no avance el separatismo. Es decir, somos ahora, en 2 encuestas ya seguidas, la segunda formación en intención de voto por detrás de CiU y por delante de Esquerra Republicana. Eso era impensable en Cataluña hace unos años. Nunca en los últimos años un partido constitucionalista puro como nosotros optaba a ganar las elecciones en Cataluña. Así que se dan muchas circunstancias por las cuales nos sitúan ahí. Y ya para acabar, efectivamente, hay gente que llega, hay gente muy válida, hay gente de la sociedad civil que nunca está en política, y es cierto, no hemos gobernado nunca, hay gente que procede de la empresa, de la sociedad civil, o del funcionariado, o de no haber gestionado un ayuntamiento, o de haber gestionado otras cosas. En todo caso, lo mismo que supongo que pasó en la transición con mucha gente, o lo mismo que le va a pasar a Podemos, o lo mismo que va a pasar, por ejemplo, en Barcelona o Madrid, donde hay plataformas civiles como nosotros que compiten por gobernar los ayuntamientos de las 2 principales capitales de España. Pero bueno, eso tiene cosas buenas y cosas malas, lo admito, ¿no? Hay una referencia precisamente a Arcadi Espada, que en ese libro de Robles aparece como el que crea con Boadella. Realmente son los que ponen en marcha frente a Francesc de Carreras y otros intelectuales que querían seguir tocando la vihuela y que durante años se niegan a que se cree un partido político porque confiaban en Maragall, o sea, porque ante todo eran progres. Y ser progre en Cataluña es la verdadera religión. O sea, ser nacionalista progre es la verdadera religión moderna catalana, por eso ya nadie va a misa. Pero decía Arcadi Espada, a propósito de las declaraciones, que no sé si es la metedura de pata, o usted lo considera así en esta campaña, de hablar de la juventud o de la edad. Hablaba Arcadi Espada del adanismo con que se presenta una formación, y que el adanismo en política, y ahí iría más lejos, todo lo que no sea en política sospechar del ejercicio del poder, mal asunto. ¿No se arrepiente de haber dicho lo de la edad y esas cosas en esa entrevista algodonosa que le decía El País? Bueno, de hecho, 2 cosas. Primero, no es que me haya arrepentido, yo colgué en mi Twitter el literal de lo que había dicho y no lo que decían que yo había dicho, y por tanto lo aclaré. Dije, mira, esto es lo que yo he dicho. ¿Y qué dijo? Yo dije que había gente que llevaba 35 años en la vida pública española, que yo lo respetaba y que la gente le votara, pero que creía, y esto era una enumeración de varios grupos de gentes, que los que hemos nacido en democracia, que los que no tienen mochilas, que la gente libre que quiere participar en política, que toda esa gente teníamos que mojarnos para cambiar el país, pero no solo los jóvenes, sino toda esa cita de gente. Y usted me ha escuchado ahora mismo decir, como lo he dicho 1000 veces, reivindicar la propia transición. Si alguien está reivindicando la Constitución española, somos nosotros y lo que se logró. Por tanto, en fin, yo creo que quien conoce a Ciudadanos, quien leyera literalmente lo que dije, no, por cierto, no en una entrevista, sino en el Foro Nueva Economía, presentando a nuestros candidatos de Madrid, Begoña Villacís y Ignacio Aguado, pues lo dije en ese sentido y está escrito. Además, invito a la gente, si quiere verlo en mi Twitter, lo que dije literalmente, no lo que no dije, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, son cosas que pasan cuando uno tiene puesto el foco, como bien decías, y es así. Y incluso no importa a veces lo que dices, sino lo que se quiere que hayas dicho. Pero bueno, yo lo admito, ¿no? Insisto, no se puede jugar y que ganar la Champions y esperar
que te hagan un masaje, ¿no? Es decir, es evidente que va a haber juego de este tipo y que va a haber declaraciones pero aparte de juego sucio, es que usted metió la pata. Pero si se lo estoy diciendo, lo que yo dije, yo en ningún caso dije que la gente que hubiera nacido antes del 78 no podía participar en política. Si hubiera dicho eso, hubiera metido la pata. Pero como no dije eso, pues creo que no la metí. Pero en todo caso, yo aprendo también y sé que cuando uno juega en primera división y todo el mundo pone el foco, no valen comas, ni explicar una cosa en un contexto, ni nada. Hay que simplemente o callarse o decir las cosas y enviarlas por escrito, ¿no? Es decir, es que es así, hay que aprender de eso, porque básicamente veo que muchas veces, como hay cierta necesidad también de que algunas veces no digas algo, sino que parezca que has dicho algo. Pasó en Andalucía, me pasó cuando dije lo de la famosa caña de pescar y que había que enseñar a pescar y no dar subvenciones ni robar dinero de los ERE, pero bueno, tampoco algunos no quisieron entenderlo, otros sí que lo entendieron, por cierto. No, lo entendieron, ese se le entendió bien. Y bueno, ya, pero no todo el mundo, en todo caso, para ir a lo importante y no a las chorradas, en el sentido no de la pregunta, sino de esas cosas que puede llover dicho o entendido de la gente. Yo creo que lo importante es que al final nosotros reivindicamos ese espíritu de la transición y de la Constitución, porque hoy en España toca volver a hacer política en mayúsculas, ya no vale las mayorías absolutas ni pactar con los separatistas para trocear el país, ya no vale estos que ahora nos dan lecciones de que no podemos dialogar con el PP o con el PSOE de un lado o de otro. Resulta que ellos han estado troceándose el país con los Pujol y con Carod Rovira, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos muy claro también, porque venimos de donde venimos, que no podemos romper el país ni cuestionar la Constitución española con aquellos que precisamente quieren romper España, y eso es lo que ha hecho el PP y el PSOE en los últimos 30 años, y nosotros preferimos incluso hablar con el PP o con el PSOE, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas que han hecho, antes que hablar con los separatistas o con Bildu o con toda esta gente, ¿no? Y yo creo que ellos eso deberían también hacer autocrítica de lo que ha pasado en España y particularmente en Cataluña y País Vasco. Bueno, ¿usted qué quiere? ¿Que se suicide Mariano Rajoy? Mariano hace autocrítica y se le rompe el fémur. O sea, por favor, un respeto a las canas. En este caso, bueno, es que sí, no lleva 35 años, lleva 3.500 años en la política, Mariano. Yo lo conocí cuando llevaba barba negra y era más joven que usted y era mayor, o sea que, pero muy mayor. Era más joven que yo, pero ya era viejísimo, o sea que, en fin. Bueno, una cuestión de fondo. En Madrid, que es la gran pasarela de política y donde además Ciudadanos va a decidir, según absolutamente todas las encuestas, va a decidir el gobierno. Ayer nos decía Inés Arrimadas que no dijo que no, si adelantan las elecciones catalanas, a que pueda ser la candidata de Ciudadanos. Tampoco dijo que sí, pero en fin, dijo que bueno, que es que un vídeo que aparecía con ella, pero claro, aquí, como dice usted, ya está en primera división y hasta los gestos en el banquillo tienen importancia. Pero aquí en Madrid el gran debate con el que se ha encontrado Ciudadanos, me ha sorprendido que así como usted es capaz de rectificar en otras cosas, en esa no, es precisamente la cuestión de los impuestos. Aquí tuvimos una mesa redonda con Garicano de 1 hora y media, 1 hora larga, hablando del bloque, digamos, de la propuesta fiscal, que se parece bastante a la de este PP, sino al PP primero de Aznar, el que era más liberal, con un límite del 40% IRPF, bajando sociedades, etcétera. Pero en cambio, impuestos que han desaparecido de Madrid por gobiernos liberales, que por otra parte a usted lo adoran, o sea, tanto Cifuentes como Aguirre, siempre, ahora ya menos, ¿verdad?, están en campaña, siempre hablan bien de Ciudadanos, etcétera. Pero ¿por qué no sacan esa pata que han metido? Ayer contaba Arrimadas que ustedes tienen fiscalistas que les han ayudado a hacer el programa, pero hombre, los fiscalistas son enemigos de la humanidad, lo que quieren es subir los impuestos. Si usted defiende, y la ha defendido siempre, la libertad, ¿cómo no va a defender la propiedad? Y si defiende la propiedad, ¿cómo va a defender que se paguen 3 veces impuestos por lo mismo sea de la cantidad que sea? Bueno, primero usted lo ha explicado bastante bien, pero para los oyentes que no lo sepan, nosotros proponemos una bajada de los impuestos en el IRPF, en sociedades, en los tipos generales del IVA y reducido, es decir, en definitiva, que tenga la gente más dinero en el bolsillo para reactivar la economía y consumir más. Es decir, lo que parece de sentido común y lo que necesita España y Europa en este momento, y no subida de los tipos con recaudaciones más bajas, como se ha demostrado. Dicho eso, dentro de eso, nosotros, precisamente a la clase media trabajadora, pues en esa línea le quitamos todas las trabas y todos los impuestos. En algunas comunidades autónomas,
porque esto, cuando uno se muere en España, estamos de acuerdo que somos todos iguales o deberíamos serlo. En algunas comunidades autónomas, a partir de 300.000 euros o 500.000 o 700.000, se paga impuesto de sucesiones, y en otras no se paga. Y nosotros lo que queremos es elevar el listón por arriba. Por debajo de 1 millón de euros nadie va a pagar ni un céntimo, es decir, nadie que herede 1 millón de euros individual, aparte de su casa y su vivienda habitual, aparte de su empresa familiar exenta, nadie va a pagar un céntimo. Es decir, el 98% de los españoles no van a pagar. Bueno, pero si el sucesiones. problema no y es... luego, pero luego hay un 2% de personas, o un 1%, que sí que es verdad que si tienen la suerte de heredar más de 1 millón de euros, aparte de su casa, aparte de su empresa familiar, van a pagar un 4%. ¿Pero y por qué? Oiga, esto, bueno, creo que eso explicó Garicano en esa mesa, yo lo No, vuelvo a no, es que explicar como lo explico ayer Garicano no en me convenció, Bueno, pues, ni me convencerá si no- nadie de por qué, Bueno, si yo ya he pagado pero- impuestos, por eso tengo que volver a pagar muerto después de haber pagado vivo. Vamos, Bueno, ni pero Garicano, ni usted, ni Keynes que resucite. Pero o sea. si no espero que convencerle, solo estoy explicando nuestra propuesta. Y yo Pero, lo que le pero digo, ¿no se da cuenta que no le usted de quiero que es convencer. absurda? Bueno, pues usted quiere que la propuesta de Ciudadanos es absurda, pues que la gente vote al PP o al PSOE, que ha subido el IBI, que ha subido el IRPF o que ha subido el IVA. Aquí cada uno votará a quien crea conveniente. Le estoy diciendo que es un control de las grandes fortunas, no es un objetivo recaudador solo, porque si fuera así, con un 4%... Esa ya es otra cosa. Con el 4% sobre fortunas de más de 1 millón de euros individuales, exenta la empresa y la casa, entenderá usted que con eso no vamos a recaudar muchísimo dinero. Pero Al revés. sí que creemos con algunos, como en algunos países, lo que en definitiva es ese control sobre las grandes fortunas, que para mí, sinceramente, en la clase media trabajadora española no debe pagar un céntimo, pero en esas grandes fortunas, para controlar fortunas, poner un 4% a partir del 1 millón de euros, a mí no me parece confiscatorio. Confiscatorio es poner un IRPF del 56%, como en Andalucía o en Cataluña. Sí, estoy de acuerdo Nosotros con vamos a usted. bajar el IRPF y hay una propuesta global. Lo más cómodo, seguro, lo más cómodo y fácil para todo el mundo sería decir que no se pagará ni un solo impuesto, pero eso tampoco es cierto. No. Hay que pagarlos y tener servicios. Entonces, esa es nuestra propuesta. A partir de aquí, le reconozco, quien quiera pagar a votar al PSOE, que los quiere subir todos, o al PP, que ha subido el IVA o el IRPF Montoro o el IVA, pues ahí están otras ofertas electorales. O sea, yo creo que es legítimo, no se puede estar de acuerdo en todo, ni todo el mundo puede... Intentamos hacer una propuesta para gobernar, no solo para quedar bien. No, pero si esto es quedar bien ante una izquierda que oye grandes fortunas y le parece que hay que castigar. El impuesto de las grandes fortunas lo han tenido que quitar en Francia, lo ha quitado Manuel Valls, que es un político que supongo que le caerá a usted bien, porque aparte de ser medio español, pues un tipo estupendo. Ojalá lo hubiéramos tenido aquí de presidente en vez de Zapatero o de Rajoy, porque hubiera bajado los impuestos y que defiende la propiedad privada, la empresa, lo mismo que usted, y la clase media. El problema es que el ahorro es el ahorro, y una vez que se han pagado impuestos, volver a cobrar impuestos solo para hacer demagogia de perseguir las grandes fortunas. Cuando las grandes fortunas no están en las herencias, las grandes fortunas, a los Puyol no les va a cobrar usted el 4%. Es decir, es que a mí lo que me choca... Pero don Federico, hay que ejercer un control sobre esas supuestas grandes fortunas y no dejar exento el 100% de todo, porque entonces nunca ejerces ese control. ¿Pero y para qué quiere la agencia tributaria? Pero el objetivo, como te decía, no es tanto una recaudación, porque evidentemente con un 4% no vas a recaudar mucho, y con encima 1 millón de euros, por suerte de desgracia en España, casi nadie hereda más de 1 millón de euros quitando su vivienda y su empresa familiar. ¿Y cuántos aspiran a poder dejar? Yo aspiro, no lo tengo, pero aspiro a poder dejarle 2 millones de euros a mis 2 hijos. ¿Y usted quién es para quitarme el 4% después de que yo he pagado impuestos y no me he gastado en el casino de Torrelodones? Bueno, pues yo no soy nadie, yo es una propuesta... Sí, porque yo le voy a votar a usted en las generales, entonces yo le pido cuentas a usted. Yo a Mariano no le pido cuentas, porque ya me ha subido los impuestos. Yo le estoy diciendo que nosotros, a cambio de eso, proponemos una bajada en el IRPF. Estoy de acuerdo. Hay mucha gente que paga el 56%. Si salgo ganando. Pues eso es lo que estoy planteando. Sí, pero ¿por qué es usted más bruto que yo? Yo soy aragonés y tengo más derecho a ser cabezón. Esta tarde estoy en Zaragoza, por cierto. Bueno, pues verá. Mire, allí por ejemplo, tienen también impuesto de patrimonio y sucesiones. Mal. Bien, es verdad que Rudy le dirá que, claro, todo lo que le ha dejado Belloc, las facturas sin pagar son tales, pero ahí todavía pueden escudarse en la recaudación. Pero la comunidad que más ha recaudado en donaciones es la Comunidad de Madrid, que ha recaudado 400 millones de euros, reduciendo a 0,1 lo que se paga. Es decir, pero ¿por qué no tomar nota de eso? ¿Por qué castigar el ahorro? ¿Qué más da que sea 1 millón o que sean 100 millones? Yo quiero que la gente que tenga 100 millones se quede a vivir en España y viva en Madrid, y que sus hijos hereden y que sientan segura su propiedad
como en Estados Unidos o como en Gran Bretaña. Pero ¿por qué les cuesta dar ese paso? También mi sueldo es mi propiedad y pago un 40% de RPF o un 30% y también yo pago el 54%. Bueno, o sea pues que... también el ahorro que uno tiene en una cuenta corriente es propiedad y uno paga impuestos. Es decir, la lógica de la propiedad también es propiedad de tu dinero, no solo tu herencia. No, tanto claro. Es lógica, pero bueno, en fin, otro día cuando tengamos oportunidad hacemos un debate global sobre la propiedad, en la que yo también estoy de acuerdo de defender y en la que también creo en las libertades, pero insisto, estamos hablando de un impuesto, de un tramo determinado, de un impuesto que queda exento en el 98% de los ciudadanos españoles y que además, en eso estaremos de acuerdo, armoniza para todos los españoles y que la gente no se tenga que ir decidiendo dónde se muere para pagar más o menos, que me parece. Estoy de acuerdo. Locura, ¿no? Es decir, eso que hemos visto en Cataluña está pasando, en Aragón, en otros sitios, que la gente se va a un sitio para morirse. No, se va a Madrid. Entonces, se va a Madrid, no se va a un sitio. Se va a donde no tiene que pagar. Bueno, pues a mí me parece que si estamos armonizando la fiscalidad en Europa, ir a la competencia fiscal interna de España por autonomías me parece poco lógico, la verdad. Entonces yo prefiero armonizar eso y que a partir de ahí, a nivel nacional, pues quien quiera subir eso, bajarlo, subir el umbral, lo puede subir, pero ese mínimo exento de 1 millón de euros, yo creo que tiene que quedar claro que por debajo de 1 millón de euros nadie pagará nada en ninguna parte de España, y a mí me parece que eso es bueno para la inmensa mayoría de españoles, además de que se le baje el IRPF. Bueno, como no nos vamos a poner de acuerdo, yo en ese punto, en otro sí, si yo salgo ganando con su programa fiscal en el caso de que lo cumpliera. El único problema es que usted no ha estado nunca en el gobierno. Y si llega al gobierno, ¿por qué tengo que creerle a usted cuando a mí me ha engañado Aznar poco, Rajoy mucho? O sea, bueno, Zapatero me engañó porque no lo he votado nunca, pero todos me han subido los impuestos. O sea, España ha tenido la mayor subida de impuestos de toda Europa y de toda la historia de España en los últimos 4 años. Eso es verdad. Pero mira, ¿sabe qué pasa? Que al final yo creo que el otro día nos acusaba del Partido Popular, no sé si era Cospedal, yo no me acuerdo tantas palabras últimamente sobre nosotros, creo que era Cospedal, decía que es que nosotros hacemos nuestras propuestas con una hoja de cálculo, ¿no? Pues mire, sí, las propuestas económicas hay que hacerlas con una hoja de cálculo y con una memoria económica, y nosotros hemos calculado que esa reforma del IRPF, esa bajada de impuestos a los españoles, eso nos cuesta 7.800 millones de euros, y a cambio hemos propuesto, porque hay que pagar eso, una supresión de las diputaciones como organismos políticos, por tanto reducir toda esa masa, digamos, política administrativa, y también una fusión y mancomunidad de servicios de los municipios, que tenemos pues 8.300 municipios en España, algunos de ellos que no llegan a final de mes literalmente, y creemos que mancomunando servicios también ahorraremos un cálculo de casi 10.000 millones entre la supresión de las diputaciones y la mancomunidad de servicios municipales. Entonces hay que hacer reformas en la administración pública también, hay que quitar la grasa para poder luego bajar impuestos. No se puede solo subir impuestos y dejar la grasa, y estamos hablando de cosas que no son servicios públicos directamente, como la sanidad o la educación. Estamos hablando de estructuras políticas que se han duplicado en los últimos años, especialmente con las comunidades autónomas, y por tanto nosotros también decimos de dónde vamos a hacerlo, y creo que tenemos alguna credibilidad cuando hablamos de proponer cosas que a veces pueden ser políticamente incorrectas para los votos, ¿no? Si hay que pensar sobre los votos, uno no haría nada. Pero yo creo que hay que empezarle a tratar a los españoles como adultos y decirle de dónde hay que sacar el dinero. Y algunos nos han criticado, por ejemplo, también que queramos invertir 1.000 millones de euros de los 3.000 anuales dedicado a alta velocidad, de los 2.000 millones esos mantenerlos, y 1.000 al I+D+I y a la inversión en empresas y autónomos en España. Pues mire, sí, hay que crear riqueza para luego pagar los aeropuertos y los AVE, y no al revés, que es lo que hemos hecho aquí. Primero le pierde la soberbia, perdone que le diga, señor Rivera, después de meter la pata en lo de la juventud, luego lo del AVE, que es otra manera de meter la pata. No. Pero ¿qué pasa? Mira, que está rodeado de gente que le dice que todo lo que dice está bien. Pues eso es otra metedura de pata. El AVE ha sido un gran avance en España en general. Sí, y luego hay que pagarlo, señor. Claro, si estamos pagando la ruina de Cataluña, no vamos a pagar el AVE. Y yo le estoy diciendo que primero hay que crear riqueza y luego pagar. Y en eso creo que estaremos de acuerdo. Hay que crear riqueza para luego pagarla. Y aquí nos hemos endeudado con pero el AVE crea 1 millón riqueza. de euros. Claro, y el I+D+I más riqueza todavía. Porque si invertimos en tecnología en nuestras... Bueno, pues mire, invertir en tecnología en nuestras empresas y la formación de nuestros trabajadores y de nuestros autónomos crea riqueza para el producto español. Yo lo veo así. Si alguien piensa que eso en abstracto sí. ¿Sabe a quién es al último que se lo oí? A Piqué, que le hicieron un superministerio de investigación y tecnología y alta ciencia y no sé cuántas y no sé qué. ¿En qué quedó aquello? Absolutamente en nada. Bueno, en nada, porque la Universidad Española no tiene nada que ver con la empresa. O sea que... Claro, por eso, pero es que nosotros proponemos una reforma en el modelo universitario para incorporarlo también a la demanda del mundo laboral, es decir, que ofertemos plazas en función de la necesidad laboral del país.
y no solo en función de cada facultad, de cada sitio, lo que le apetezca, que es lo que está pasando hoy en España. Entonces nosotros estamos haciendo una reforma global de muchas cosas, que a veces hay cosas que, claro, pues a mí sería mucho más fácil, sin estar en un gobierno, prometer no un AVE y un aeropuerto, 4. No quiero que prometa nada. No, pero digo, eso es lo que ha pasado en España. Entonces yo creo que es mejor tratar como adulto a los españoles, decirle cuánto cuestan las cosas, qué riqueza hay que crear, cómo las redistribuimos, cómo pagamos las deudas que tenemos. Entonces, al final España es como una gran empresa. Y yo creo que los que venimos del mundo de la empresa también tenemos que gestionar esto con luz y taquígrafos y explicándole a la gente cómo lo vas a hacer. Y si eso no da votos y da más votos, prometer aeropuertos, aves, otras cosas, pues que voten al PP o al PSOE. Es que en ese sentido yo creo que hay que ser honestos y honrados y explicarlo así. Si alguien piensa que una cosa resta o gana votos, yo soy de los que pienso que hay una minoría emergente de españoles que quieren que se les trate como adultos y que se les explique las cosas, y como usted me preguntaba, ¿de dónde van a sacar ustedes el dinero y por qué no me va a engañar usted? Y yo creo que esa es una parte de españoles. ¿Que eso es minoritario o mayoritario? Se verá en los próximos meses cuánta gente quiere eso y cuánta gente quiere que le prometan bajada de IRPF como a Rajoy y que se lo suban a los 15 días. Entonces, yo creo que eso está por ver, y vamos a ver en qué España, si está cambiando realmente España o si seguimos pensando de la misma manera. Tiene usted, yo sé que le tengo que soltar, pero tengo a Víctor de la Serna enfadadísimo porque Garicano dijo otra cosa. No, es que yo esas dos posturas, señor Rivera, son defendibles, pero lo que no se debe hacer es argumentar con falsedades. Y hay una tendencia en las redes sociales, donde es muy activo parte del señor Garicano, a decir cosas que después se le desmienten rápidamente y él no contesta, se repliega, pero mantiene la postura falsa. Él dice, por ejemplo, impuesto de sucesiones hay en todos los países. No es verdad. Muchísimos países no lo tienen. No mantenga eso. Diga que nosotros preferimos los países en los que sí lo tienen, pero no diga que lo hay en todas partes. No es cierto. En Suecia, en Noruega, en Singapur, en Rusia no lo tienen. Las grandes fortunas lo han quitado en Francia. Después dice señor Garicano también, todos somos conscientes, en una entrevista, esto en El Economista me parece que era, todos somos conscientes de que el AVE lo usa muy poca gente. Bueno, yo no sé qué llama muy poca gente, pero el año pasado fueron 29 millones de pasajeros y ha ganado 7 millones en solo 2 años, lo cual demuestra que ahora que se están completando redes hay que ver lo que era la ocupación mínima de Madrid y Albacete, lo han terminado hasta Alicante y la ocupación se ha naturalmente multiplicado. Entonces no se debe uno escudar en razones falsas, hay que mantener el tipo con cosas verdaderas. Bueno, lo que pasa es que... Sí, no he respetado lo que decía, yo no soy Luis Garicano, ni he hablado con él como usted por Twitter, pero yo no sé lo que argumentado. Yo le estoy diciendo que de 3.000 millones anuales de inversiones, 3.000 millones, vamos a seguir invirtiendo 2.000. Y eso quiere decir que lo que está licitado, lo que está proyectado se va a hacer. Pero a partir de ahora, igual que en otros países como Alemania, que hay una ley que obliga a explicar la cuota de retorno económica de una infraestructura, me parece sensato, digo yo, como en el mundo de la empresa, que cuando uno proyecta algo y lo paga con el dinero de los demás, explique de dónde saca el dinero, cómo lo va a pagar. Hace poco el Tribunal de Cuentas advertía, por ejemplo, de que no podíamos seguir teniendo el mantenimiento y los costes, y que había que reformular la financiación de nuestras redes ferroviariales, ¿no? Pues bueno, pues eso no lo he dicho yo, lo ha dicho el Tribunal de Cuentas respecto a las... Pero no hay retorno, Albert, en el cuidado de los ancianos. No, o sea, hay cosas en la vida que no tienen retorno. Yo lo que estoy diciendo es un informe preceptivo, es decir, que tú digas cuánto cuesta. Si yo hago una infraestructura que tiene un valor de equidad y no de eficiencia, tengo que explicarlo y poder demostrarlo. Claro, entonces yo digo, oiga, yo voy a hacer este puente, estoy de acuerdo, este puente es para unir un barrio con otro, pues está muy bien, lo voy a explicar, pero que sepan ustedes que cuesta tanto y que aquí no hay ningún tipo de cuota de retorno. Voy a hacer una autopista, mire, esta autopista tiene esta cuota, este cálculo de vehículos, y vamos, en definitiva, que modernicemos también las inversiones, sobre todo el control de las inversiones económicas en España, precisamente porque estaremos de acuerdo que las imágenes y los datos de aeropuertos vacíos, de a veces autopistas duplicadas en algunas zonas determinadas o infrautilizadas, algún caso, bueno, alguno más que otro. Es decir, usted que se presenta en la Comunidad Valenciana, el problema ahora es que ningún candidato reniega del aeropuerto de Castellón. O sea, nadie lo quiere cerrar, ¿eh? Pero, sí, pero nadie, pero ni Carolina Punset, o sea, ahora ya nadie. O sea, el problema no es que esté cerrado, don Federico, es que el problema es que lo hemos hecho y lo hemos pagado. O sea, el problema es que está pagado. Me encantaría que hubieran aviones. Pero sabe que el gran argumento que están dando... La Mancha, Lleida, o sea, todos estos sí, aeropuertos están infrautilizados. Y yo lo he criticado pero hay cosas que están hechas
En Valencia, el único argumento que le ha quedado al pobre Fabra, está en las últimas y que dependerá de usted seguramente para seguir mandando, es al menos la ciudad de las ciencias y las artes está aquí. Los ERE no están en ningún sitio, o estarán en las Islas Caimán. Quiero decir que hay obras públicas a veces faraónicas, a veces con casos de corrupción, pero lo que está hecho, las infraestructuras que tiene España, que son mejor que las de Italia, pero bastante mejor. Sin duda. Bueno, algo, eso está ahí. Y la cuestión es llenarla. Yo creo que no estamos planteando derribar ningún edificio, ni retirar redes, ni quitar aeropuertos. Estamos planteando de cómo utilizamos eso. Pero eso se ha hecho en muchos sitios, en definitiva. Y es verdad que lo de los ERE pues es una banda de ladrones que han robado el dinero de los parados. Es verdad que eso no es lo mismo, pero sí que es verdad que las infraestructuras, cuando las hagamos, a partir de ahora, sería bueno que en España, con la deuda pública que tenemos y con los recortes que se han tenido que practicar y la subida de impuestos, tuviéramos un poquito más de cuidado. No sé si estaremos de acuerdo. Entonces, eso, a mí, totalmente. Yo creo que al final eficiencia en la gestión y ser más profesionales en la administración pública y cuidar el dinero público como si fuera el propio, pues yo me parece que es algo que debemos introducir. A partir de aquí, los aeropuertos, yo no creo que se puedan hacer ya más aeropuertos y trenes por lo que tengamos licitado, ¿no? Pero en todo caso, con este debate que me parece interesantísimo del modelo de gestión pública, creo que será más fácil ponerse de acuerdo si le explicamos por lo menos a la gente cuánto cuestan las cosas, de dónde sacamos el dinero, qué impuestos vamos a bajar, qué va a subir. Creo que eso es legítimo. Lo último que hemos visto en España es endeudamiento y luego recorte, subida de impuestos e incumplimiento de programas. Yo creo que eso no puede seguir así. En eso estamos de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Albert Rivera. La próxima vez véngase aquí porque al final, ¿para qué? Si hacemos el programa completo. Muy bien, pues bueno, así coincidimos ahí en Madrid. Bueno, muchas gracias. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Bueno, Arriaga Asociados. Sí, nos hemos ido un poquito de tiempo, pero bueno, sí, pero bueno, es que la pena, es como dicen, el hombre del momento. O sea, es que hay que hablar. 2.300 sentencias 2.300 ganadas ya, de preferentes, sí, representan a 25.000 afectados. No está mal, ya. No está nada mal. También y número de teléfono. Han subido 2.000 y pico. A semana tras semana. Es que no falla, sí. 900, 101, 775. 900, 101, 775, Arriaga Asociados. Bueno, Elia, ¿y en el Corte Inglés? Pues en el Corte Inglés vamos a hablar del tiempo de verano que ya llega y para vosotros tenemos unas bermudas fantásticas, bañadores, slips, boxer, cada uno ya el modelo que más le guste. Eso sí, hay una amplia gama de colores, lo combinas con unas alpargatas, un reloj deportivo, un sombrero borsalino y vas a conseguir el look perfecto para estas vacaciones. Borsalino con alpargatas, lo estoy situando yo eso. Perdona, todavía estoy... Te veo, Víctor, te veo. Sí. Bueno, y Colacel, ¿a quién le mandamos Colacel? O sea, a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, lo de ayer, o sea, y sobre todo... Yo le mandaría también a Juana la Ubicua, o sea, han jubilado a Juana. A Valeria. No, Valeria es la que ahora tiene trabajo. ¿no? De hecho, trabaja y está al mismo tiempo trabajando en Extremadura y en Barcelona. Sí. O sea, eso no lo has conseguido ni tú, Orcajo. No, o sea, estar en Nou Barris y al mismo tiempo en Extremadura. De otro personaje, a lo mejor mañana lo podemos presentar. Pero ¿y qué fue de Manuel, Juana? ¿Y qué fue de Juana, que ha actuado en tantos mítines de Pedro Sánchez? Y ahora, bueno, pues para Juana, Juana, Juana la Ubicua, ahora Juana la Parada. Juana le ha fichado el marido de Carmena. ¿Tú crees? Para el despacho de arquitectura. Para aparcarle el Lexus. Bueno, y los socialistas siempre le pueden hacer un piso en instituciones o penitenciarias. para que le guarde la finca del Espinar. Si nos estás escuchando, Juana, toma nota. Colacel 1 o 2 sobres al día, 5 gramos de colágeno hidrolizado, lo puedes comprar en tu farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es. Es Radio. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Bueno, el tiempo está primaveral y por supuesto hoy cambia. Ha empezado a llover por el norte y por el sur, por el sureste, para ser concretos, entre Murcia y la parte, digamos, oriental de Málaga. Muy necesario. Muy bien. Bueno, muy pues empezaba a llover y esta tarde seguramente va a llover en Madrid también. O sea, están bajando las temperaturas en toda España. Bueno, estamos a 19 de mayo, es normal estos cambios. 18 grados tenemos en Madrid, pero no vamos a pasar de 23. 10 grados menos que ayer. Dieter, ya no tomes más el sol. Hace frío. Bueno, en Córdoba
están en 33 grados todavía, pero ya son 2 o 3 menos que estos días atrás, y además bajará seguramente esta tarde-noche. Y la mínima en Burgos es una mínima ya, 4 grados en Burgos, y es para llevar abrigo, ¿eh? Sí, y bufanda, y un 19 sombrero. de mayo. 4 grados Se en pasa Burgos, pronto. en Burgos. O sea, con el Bueno, río en allí. Burgos siempre ha En habido- Burgos que hay humedad. O sea, siempre ha Burgos, habido allí 2 estaciones, no, el invierno y la del tren. no. Más. Como dicen, dice 9 meses de invierno y 3 de infierno. Eso es Madrid. Bueno, Sí. eso es Eso Madrid. es Madrid, sí. Sí. En No, Burgos pero- no llegan a eso, ¿no? Dos de... Quisieran. No, Infierno perdona, poquito. yo he pasado un Quisieran. calor en verano, en julio, en la catedral, que lo que más recuerdo de la catedral son los helados de la puerta. Me perdonan nuestros oyentes de Burgos, luego he visitado muchas veces la catedral. Pero la primera vez que estuve en Burgos, hacía tal calor, no sé por qué, yo había creído esa cosa, No que es no hace habitual, calor ¿eh? en Burgos, que no hacía calor en Burgos, la Virgen. Iba yo con una Vespa. Para aparcar la Vespa ya fue un horror, en una solana, en fin. Y luego, hasta que llegamos, esa plaza bonita que hay, no parecía que llegamos a la catedral nunca, yo pensando en la umbría de la catedral. Y había un puesto de helados, un poco más, y me quedo a vivir allí. O sea, tremendo. O sea, que 4 grados en Después Burgos, digan lo que digan, es frío. Después de oír lo de la Vespa, estoy a punto de preguntarle, ¿es usted rico? ¿Cómo Era llega una a cabo? Vespa 150 Sprint, que sería una 200, que compré de segunda mano, me costó 6.000 pesetas. 6.000 pesetas. Y llegaba a todas partes. ¿Cómo? Hombre, El claro. primer viaje cogí de Orihuela al Termedal, me planté en Gerona. Y hacerla gorda, o sea, es que en Teruel no tenemos término medio. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Ahora en Repsol te ofrecemos unas gafas exclusivas Sun Planet. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Campsa y Petronor hasta el 31 de agosto y llévatelas por solo 4,95 € en tus compras iguales o superiores a 20 €. Hay 4 modelos distintos, colecciónalos. Más información en Repsol.com. Bueno, Manuel Llamas, ¿cómo está la bolsa? Pues antes de entrar en bolsa, Federico... Ah, perdón, inversión- oro, porque ya si nos van a poner sucesiones, donaciones y tal, hay que atesorar lo que podamos. Inversión en oro y más aún en oro físico, no en oro papel. Oro Inversor es una empresa española especializada en facilitar la inversión precisamente en oro físico y otros metales preciosos a través de programas sistemáticos de inversión. Más información en www.oroinversor.com o en el 91 827 34 37. Y en cuanto a la bolsa, pues el IBEX 35 amanece en verde, está subiendo en estos momentos casi un 1%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. La incertidumbre que pesa sobre Grecia sigue generando una enorme volatilidad en los mercados. Y esta subida se debe a que Atenas insiste ahora en que está muy cerca de cerrar un acuerdo sobre el rescate. Veremos si finalmente se concreta en algo. ¿Me dejas que lea una noticia de Manuel Llamas del año 2009? Sí. Dice en Libertad Digital: Zapatero estudia subir sucesiones y donaciones para contentar al gobierno catalán, y saca unas declaraciones de Antoni Castel, consejero de Economía, criticando la competencia fiscal en España, y unas declaraciones de Esquerra Republicana diciendo que Madrid hace dumping fiscal, textualmente. Pues lo dicho. Pues mira, no las tenía porque si no ya, aparte de pelearme con esto con Albert, hubiera sido un auténtico navajazo a la altura del Es que me intestino sonaba delgado. lo del dumping fiscal, digo, esto lo ha dicho pero vamos alguien a ver, antes, sí. lo poco que tienen las autonomías, que son nefastas, o sea, a mí es que me van a obligar a votar a Vox Bueno, otra es vez. verdad que Zapatero proponía subir sucesiones No, y donaciones. Zapatero en es un España, enemigo del género humano. O sea, no es que sea un enemigo de España, que lo ha acreditado, es un enemigo del género humano. Además, con esa sonrisa de Lelo, te ha hecho unas fechorías monumentales. Luego Estados Unidos ha tenido su Zapatero mulato, que ahí lo tiene. Pero bueno, era un tío que no tenía sombra. Es dudoso que sea humano. Alguien que no deja sombra cuando hay sol es de otro planeta. Supervisor de nubes o marciano directamente. Pero esta historia, las autonomías, la única manera de combatirlas un poco es dejar que compitan. O sea, que les molesta que Madrid tenga impuestos bajos, bájenlos, cierren embajadas y bajen los impuestos.
Es que al final ha salido el relente barcelonés. Es decir, no es que se van todos a Madrid. Bueno, pues ¿qué? ¿Por qué no se puede vivir en Barcelona como en Madrid? Cambien ustedes, no cambien Madrid. Y otra cosa es que el señor Garicano está constantemente aduciendo que en Estados Unidos, gracias a este sistema, puede la gente, en vez de hace más donaciones, y es muy bueno, sí, pero en Estados Unidos hay competencia fiscal igual que aquí, hay grandes diferencias, y fiscal, hay competencia hasta local, porque hay impuestos locales. Mucho más que aquí. Mucho más que aquí, claro. Bueno, una noticia de interés general de la ONCE, Laura Herrero. Pues ha fallecido Manuel Molina Jiménez, figura esencial del flamenco, a los 67 años de un cáncer terminal. Manuel Molina es fundamental en este género porque fue pionero del rock andaluz, primero como integrante de Smash y luego también como inspiración del grupo Triana. Junto a Lole Montoya consiguió revolucionar el flamenco y la apertura al gran público. La música de Lole y Manuel ha aparecido en el cine, como la que escuchamos, que forma parte de Kill Bill, el volumen 2 de Tarantino. A las 12 de la mañana está prevista la apertura de la Capilla Ardiente para que puedan despedirse sus seguidores y también el mundo del flamenco en San Juan de Aznalfarache, en Sevilla. Bueno, pues que grandes canciones se hicieron además. Yo vi actuar a Lole y Manuel en Barcelona, siempre cuando Barcelona era la ciudad más libre de España, era la capital de España en muchos aspectos. Pues claro, siempre ha habido mucha gente, bueno, había casi 2 millones de andaluces, o sea, era una barbaridad, pero es que Lole y Manuel tenían más gente en Barcelona que en Sevilla o que en ningún otro sitio, y era fijo, y Lole era una belleza, era una cosa. Yo me acuerdo de verla, que me crucé con ella en la calle Hospital. Yo creo que hasta Inés Arrimadas no ha habido una cosa así en Cataluña, que también vino de Jerez, por cierto. Bueno, línea directa. Sí, permíteme que insista, Federico. Los 15 puntos del carnet de conducir de línea directa te va a dar un descuento increíble. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entrar en consultatuspuntos.com, mirar si tienes esos 15 puntos del carnet de conducir y desde ese momento tienes el descuento garantizado. Llama ya al 902-123-536, 902-123-536, línea directa, una compañía Bankinter. Bueno, para sobrellevar el dumping que nos hace la vida, pues el café es muy bueno. Y el que piensa que le sienta mal el café, está el té. Y si no, están las tisanas. Y si no, el rooibos o riobos, que de las dos maneras se le llaman. Que esa no tiene ni teína, son solo tonificantes. Una cosa súper vegetariana. Y además, por la noche, una tisana para dormir. Y en los fans del poleo menta, bueno, tenemos el Delta Q. Acaba Mad Men. Hoy muchos verán, o ayer, o hoy, el último episodio de Mad Men. Pero esta máquina fantástica de café, esto es Mad Men puro. Sí, es esta es la estética de Mad Men, que es maravillosa. Es preciosa. Final de los 50, principio de los 60, qué cosas tan bonitas se hacían. El electrodoméstico americano. Sí, y ahora se está recuperando esta línea. Bueno, pues eso, acabó Mad Men, pero no el café. Y además, por un precio absolutamente ridículo, o sea, son 69 euros con 99 céntimos, la cafetera, que es buenísima, y además 150 cápsulas, los sistemas de cápsulas regaladas, que van con la cafetera. ¿Por qué? Pues como es una venta directa, pues te cuesta la mitad o menos de la mitad que te costaría comercializarla por los cauces habituales. 7 clases de café distintos, desde el café ristretto, la coladita que dicen los cubanos, desde el café fuerte, el café ligero, americano, que si arábica, que si colombiana y tal, distintas clases de café. O sea, pero una cosa buenísima. ¿Cómo se consigue? En la tienda de libertaddigital.com o llamando al 902 071 700. 902 071 700. Es que son 69,99 euros y tienen café para 6 meses. Y luego que es muy sencilla de limpiar, yo insisto mucho en eso, pero es que es fundamental. Mira, todo se puede quitar, todas las piezas. Como diría Luis Herrero, ahora Federico está quitando las piezas de la cafetera para los que nos escuchan y no nos están viendo. Claro que sí, el agua, pues claro. Y esto también, ¿por qué? Porque todo se limpia. Bueno, perfecto, ese es el depósito limpia, para el agua. Se lava, pues claro. Ha cogido el depósito del agua. Claro que sí. ¿Que un hombre no lo puede hacer? Pues claro que sí. Hasta un hombre lo puede hacer. Hasta un hombre venido a menos. Con cierta dificultad, por nuestra torpeza. Recuerden, natural, pero... la Delta Q. Mad Men
habría terminado, pero su espíritu sigue vivo, y el café ni les cuento. Cuando compras el cupón Radio 99.1. Bueno, vais a hacer vosotros la entrevista a Ignacio Blanco. Yo ya he aprovechado, ya he chupado bastante balón, pero es que no puedo yo con Ciudadanos. Esta cosa de los impuestos, o sea, los impuestos, la propiedad es la libertad y no hay manera de meterlo en la sesera. Encima se ha cruzado la London School of Economics, sí, que esto es la aristocracia de la progrez, que esto es una cosa que es que me saca de quicio. Como son señoritos, como Keynes, pues tienen la propiedad, el ahorro, lo ven como algo bueno, que no está mal, ¿verdad? Pero vamos, que hay que limitar, porque claro, la gente se pone a tener dinero. Vamos a ver, hay que controlarlo. Contrólate tú. Bueno, decíamos que la sorpresa en las últimas encuestas, y voy a decir que ayer nos decía Inés Arrimadas que en las encuestas que tienen ellos también les sale que Vox sale en Asturias con 1 o 2 diputados, lo cual realmente sería el mejor resultado de Vox. Va a empezar la eso es verdad. Ignacio Blanco, buenos días. Buenos días, don Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿y eso es verdad que eso es así? ¿Que ustedes también tienen esas encuestas tan halagüeñas? ¿A qué se deben? Bueno, no sé, no quiero caer en la tentación de Miliband en Reino Unido, pero sí tenemos encuestas y sobre todo lo notamos en la calle. O sea, la gente nos para, nos dice que nos va a votar, gente de todas las edades, gente mayor, gente joven. Tenemos gente colaborando en el partido que incluso con 17 años está montando mesas en la calle, entregando nuestros folletos con ideas del programa, o sea que estamos muy contentos aquí en Asturias. Empezamos el fuego, ¿no? ¿De cuánto dinero dispone para la campaña Vox en Asturias? Mira, pues en las últimas cuentas que tenemos hechas aproximadamente llegaremos, yo creo, para hacer campaña a los 7.000 euros en toda Asturias. Yo creo que el cartel que tiene Javier Fernández aquí al lado de mi despacho costará más que toda la campaña de Vox en Asturias durante este último mes. Además, hemos dicho públicamente, y ya se ha publicado en medios de comunicación, que vamos a renunciar a la subvención electoral aquí si tenemos acceso a representación pública. Somos el único partido que ha lanzado ese mensaje y lo cumpliremos como tenemos comprometido, por supuesto. ¿Y de qué sirve votar a Vox en Asturias? Ahora que ustedes van a escuchar de lo que queda de campaña en estos 2 o 3 o 4 días, que el voto útil es votar a partidos que puedan impedir, por ejemplo, que la izquierda gobierne en Asturias. ¿De qué sirve votarles a ustedes? Mira, Dieter, luego si tenemos 2 minutos, ya le dejasteis bastante tiempo al ver, luego a ver si me dejáis a mí 2 minutos para explicaros la situación política que hay en Asturias. Pero esto del voto útil, Ignacio Prendes decidió, siendo un único diputado de UPyD hace 4 años, que gobernara el Partido Socialista en los últimos 4 años en Asturias. ¿Cierto? Es que un diputado, tal y como se va a montar el Parlamento en Asturias, puede decidir quién gobierne. Y si tenemos 1 o 2 diputados, como nos dan las encuestas, les aseguro que no va a gobernar el Partido Socialista en Asturias, porque es la auténtica ruina económica de nuestra región. Y eso es el voto útil. Lo demás es voto perverso. Ya no es ni inútil ni útil, es voto perverso. Además, estamos viendo en las encuestas que Podemos ya no es una amenaza para esta revolución pseudodemocrática que plantean. Entonces, hay que ir a votar en conciencia. Podemos ya no es una amenaza. Entonces, voten en conciencia, que si voten en conciencia no van a votar ni PSOE ni Partido Popular. Y hablaremos ahora de Ciudadanos, porque me sorprende un poco también el planteamiento de Ciudadanos que se le ubique en el centro derecha, cuando yo tengo muy claro que es socialdemocracia de toda la vida. Bueno, el problema es que todos los votos los tiene el centro derecha. Yo decía en mi comentario de las 6 que le pasa como a Adolfo Suárez, que nunca le perdonó a la derecha que le votara, ni lo entendió ni lo perdonó, pero el voto a Ciudadanos, por eso ha subido y está en todas partes y se puede comprobar, es mayoritariamente, digamos que 7 u 8 de cada 10 son votantes del PP, hartos del PP por la cuestión nacional y también por las libertades, y luego porque están hartos de Mariano, de Soraya y de Cospedal y de todo lo que le cuelga. Es decir, que su base social, ellos serán niños progres de Barcelona, lo que quieran. Bueno, la verdad es que son de todas clases y en Ciudadanos hay de todo. Pero es verdad que tienen el sesgo electoral, y a mí me ha sorprendido, es más socialdemócrata, menos que el PP actual en el gobierno, pero más socialdemócrata, menos que los impuestos de Zapatero, hay que decir, pero socialdemócrata, y que eso me parece mal, pero es verdad que la base electoral de Ciudadanos
es de centro derecha. Si no, no le molestaría a usted. Si fueran los que votan a Podemos, no le molestaría a Ciudadanos. Pero, mire, Federico, yo que me considero liberal conservador, además de los de la Prueba del Algodón, porque yo soy de barrio obrero, soy del Natahoyo. Yo nací en el Natahoyo, en la Calzada. Entonces, la prueba del algodón del liberal conservador es cuando tienes un origen humilde. Esos son, para mí, los buenos. Tienen que venir, estar vacunados de izquierda y haberse ganado la vida siempre. O sea, no ser niñatos. Eso es fundamental. Es de los míos. Lo que pasa es que no perdí tanto tiempo como usted estudiando marxismo y comunismo. Yo creo que ya está mal vacunado. Ya me orienté bien. Está mal vacunado. Bueno, no. Ahorró mucho tiempo. No, es que claro, usted te ha tenido 15 años leyendo Libertad Digital y claro, así cualquiera. Claro. Aprendo mucho. Hombre, claro, es que anda que si yo hubiera tenido Libertad Digital no habría tenido que estudiar a Trotsky, o sea, nos ha fastidiado. Claro, mira, Dieter, así está de jocundo, de asturiano y de madrileño. Bueno, pero por hablar de Ciudadanos, que me gustaría concretar algunas cosas, porque una cosa son las palabras y otro los hechos. Yo voy a decirle lo que es Ciudadanos en Asturias, que es lo que conozco de primera mano, si le parece. Sí. Porque en Asturias, Ciudadanos es PSOE duro del más duro. No hubo primarias, se votó una única lista que encabezó Nicanor García. De hecho, se expulsó por correo electrónico a algunos afiliados que pedían primarias, que vinieron incluso a verme a mí y a decirme que nos van a votar ahora, porque no hubo primarias auténticas. El que va de cabeza de lista, que yo creo que es una cortina porque el verdadero candidato va a ser Ignacio Prendes, que estuvo en UPyD hasta hace 2 meses, es Nicanor García, que trabajó en la Consejería de Educación en los tiempos de José Luis Iglesias Riopedre, consejero de Educación socialista asturiano que pasó por la cárcel por un caso de corrupción. Media vida vinculado al PSOE. El segundo en la lista, Ignacio Prendes, va de segundo hasta hace 2 meses en UPyD, y que gracias a ese único diputado de UPyD gobierna en Asturias el Partido Socialista desde hace 4 años, con uno de los peores registros económicos de todo el país y que les resumiré ahora en breves palabras. O sea que el único voto de UPyD permitió que gobernara el Partido Socialista. Esto es socialismo puro y duro, pero es que además el Ciudadanos lo que estamos escuchando es que tiene destellos de socialdemocracia intervencionista total. O sea, ese mantra de el I más D más I, pero ¿por qué un político va a tener que decidir dónde se invierte el dinero público? Limítense a bajarle los impuestos a todo el mundo y que sea la sociedad civil la que decida qué sectores económicos tienen que salir adelante. Lo de la edad para cambiar la política en España. Yo soy del 71, no nací en democracia. No sé si estoy autorizado a contribuir a cambiar la democracia en nuestro país. Yo creo que es, bueno, eso pero estamos eso lo ha explicado. Eso también es... Pero una cosa muy concreta. El tema del impuesto de sucesiones y donaciones. Es que al final ahí es donde se ve que el derecho de propiedad para algunos es un derecho interpretable por el político de turno, para Vox no lo es. El derecho de propiedad es un derecho de propiedad y es la base además del resto de derechos civiles, y lo tenemos clarísimo. Sin libertades económicas y sin protección de la propiedad no se pueden dar el resto de libertades y derechos civiles en una sociedad. Es imposible cuando prescindes de tu propia propiedad. Y luego, bueno, para conocer el programa económico de Ciudadanos hay que irse a las fuentes. Yo me he leído el libro de Luis Garicano, El dilema de España, me gusta más la primera parte que la segunda. Me he leído también el libro de Nada es gratis de Jorge Juan, que es el seudónimo con el que firman los 6 economistas, el de la década perdida, y ninguno de estos 2 libros, si los leen o si los han leído, que seguro los han leído, aboga ni por la reducción de impuestos ni por una clara reducción del gasto público. De hecho, dicen en el segundo, en el de Nada es gratis, que los recortes que se pueden hacer son meramente simbólicos. Y nosotros creemos que no, que se puede recortar mucho gasto público sin atentar contra el estado de bienestar, que está mal llamado, porque al final el bienestar es un concepto que no tiene límites. Es más bien lo que tenemos un estado de solidaridad, y la solidaridad sí que tiene límites. Lo que pasa es que, bueno, nuestros políticos actuales siempre buscan conceptos para satisfacer a una mayoría de personas. Don Ignacio, pero eso es Ciudadanos, y en Asturias es PSOE. En Asturias empezó, porque ya no se acuerda la gente, casi la ruptura del bipartidismo, porque allí salió Foro Asturias de Álvarez Cascos. ¿Ustedes qué relación tienen con este partido? No sé cómo les salen las encuestas, y si es con Foro Asturias también con el que se están peleando por esos votos del centro derecha asturiano. No, bueno, nosotros nos estamos peleando con Ciudadanos, con Foro Asturias y con el PP. Bueno, peleando no, ofreciendo alternativas distintas, porque el resto son lo mismo de siempre. Son mantener impuestos, subirlos, quitar, restar libertad a los ciudadanos para que no puedan elegir el colegio al que enviar a sus hijos, o poder optar por un sistema como el que tienen los funcionarios en Muface, que pueden elegir un sistema de prestación pública o privada, y mayoritariamente los funcionarios están optando en un 80% a nivel nacional por optar por la sanidad privada, pese a cobrar un sueldo del Estado. Pero en Asturias tenemos una situación
muy dramática, y yo creo que es lo que nos permite en Vox tener esa oportunidad de entrar en el Parlamento. Y es que el PSOE, que lleva 4 años gobernando, y casi ininterrumpidamente desde el año 2000, en el año 2000 teníamos una deuda de 500 millones, que están 1.300 de ellos firmados por el actual presidente del gobierno asturiano, Javier Fernández, la mayor caída del PIB de toda España desde el año 2008, un 10%, la mayor caída de la población del año pasado respecto a la población total, un 1% en toda España en 2014, la menor tasa de actividad de toda España, batiendo nuestro propio récord de 2011, que ya éramos la menor tasa de actividad de toda España. 4 empresas diarias desaparecen en Asturias, casi 3.000 desde el año 2011 que lleva Javier Fernández, y uno de los mayores impuestos de toda España, de las mayores presiones fiscales de toda España, incluido el impuesto de sucesiones y donaciones que tanto gusta a Ciudadanos. Porque el año pasado en Asturias se han renunciado a 1.000 herencias por no poder pagar este impuesto. No sabía yo que había tantos millonarios en Asturias. Las mismas herencias renunciadas casi que toda Andalucía, solo en Asturias. Sí, en Andalucía hay una versión de 1.000, no sé cuántos, y otra de cerca de 3.000, pero Andalucía tiene 9 millones de habitantes y Asturias tendrá 1 millón. Más o menos, pero ¿no? Es que nos llaman ya la Andalucía del Norte aquí en Asturias, no lo digo yo, pero nos lo dicen por la calle, que somos la Andalucía del Norte. Bueno, antes se decía, eso, perdón, señor Blanco, antes se decía como simpatía. Los andaluces del norte porque son los más simpáticos. Cosa que además, en general es verdad. No, quiero decir que es una vieja costumbre en España decir los andaluces del norte son los asturianos. Oiga, yo simpáticos, pero además empobrecidos ahora por la gestión socialista. Es que un pobre puede ser muy simpático, que no. Es que es lo que nos queda, la simpatía, si no, ¿qué podemos ofrecer? Descubrí el pasado fin de semana que Vox incomodaba cuando oí a un candidato del Partido Popular a un cargo muy importante decir que votarles a ustedes es como tirar el voto a la basura. Lo dijo Esperanza Aguirre el pasado domingo en el Madrid Río. ¿Qué dice usted a propósito de eso? Vamos, yo prefiero quedarme en casa y no votar a votar a un partido que va a hacer lo contrario de lo que decía en su programa. Prefiero no votar. O sea, de verdad tirar el voto. O sea, hemos creado una democracia en la que votar a lo que crees es tirar el voto. O sea, Podemos no es una amenaza ya en España, o sea, que no nos cuenten milongas. Yo hubo una etapa en la que sí que tuve miedo porque llegara a gobernar a nivel nacional Podemos, entonces ya me daba igual casi a quién se votara, con tal de que no se votara el comunismo RDA. Pero ahora ya que no es una amenaza, vote usted en conciencia, vote de verdad en lo que cree. Y en Asturias la única opción y a nivel nacional liberal conservadora de verdad es Vox. Lo demás son cuentos chinos. Mire, el PP, que está en caída libre, igual que Foro, que está en caída libre, de hecho, Cascos ahora no se presenta, pero presenta a su candidata, designada por él, es Cristina Coto, pero él sigue mandándolo todo. Debe estar en un segundo plano para no tener que comerse en la debacle electoral que va a tener Foro en Asturias. El PP está en caída libre también, pero es que el PP fue incapaz de pactar unos presupuestos con Foro, que obligó a adelantar aquellas elecciones. Foro fue una fugaz periodo electoral en Asturias. No pactó los presupuestos con Foro, pero sí pactó los últimos presupuestos con el Partido Socialista. Esos mismos presupuestos en los que la deuda va a suponer ya la tercera partida de gasto en Asturias, por delante de bienestar social, fomento y agroganadería. En Oviedo el PP gobierna en coalición con Izquierda Unida, que le ha aprobado los presupuestos. En Gijón va a pasar a tener, según las encuestas, 3 concejales, desde los 12 que llegó a tener. Eso es el PP ahora mismo en Asturias. Es socialismo. Bueno, o sea, que prefirió que gobernara el PSOE antes que Foro. O sea, que lo tiene usted, como vulgarmente se dice, a huevo. Pero bueno, no yo, el equipo que está trabajando aquí, que son gente fantástica. Pero voy entendiendo por el paisaje de ruinas que me dibuja por qué Vox tiene esas expectativas que a muchos, me incluyo yo, porque además lo han tenido muy difícil, porque hace muy poco que pegaron el patinazo de las europeas, que al final fue un chasco, mucha gente se fue, las peleas entre ustedes han sido tremendas. Claro, rehacer un partido después de un fracaso es lo más difícil del mundo. O sea, hacer un partido nuevo es muy difícil, pero rehacerlo, eso es muy difícil. La verdad, el otro día aquí estuvo muy bien Santiago Abascal, además en materia económica estuvo muy bien. Y bueno, debo decirle que sin darle 2 minutos más porque no tengo, pero que usted ha estado muy bien también. O sea que ya solo falta que otro de los grandes éxitos de aquí es que Santiago se le conoce mucho en Asturias también, y Iván Espinosa de los Monteros veranea por aquí por Asturias, o sea que todo cuenta al final. Bueno, y que queremos ser un partido inclusivo. Aquí no rechazamos a nadie, queremos ver dónde la gente va, no de dónde viene. Y aquí cabe mucha gente, porque hay mucha gente que es liberal conservadora, aunque todavía no lo sabe.
Pero Bueno. cuando le hablas de los principios del derecho, de verdad, de pensar en el individuo y no en los colectivos, porque cuando se olvida el individuo es cuando se cometen las grandes atrocidades en nombre de los colectivos, cuando se piensa en el individuo, cuando se premia el esfuerzo, cuando al final sabemos que lo que tenemos no es un estado de bienestar, es un estado de solidaridad, en el que los que trabajamos y pagamos impuestos queremos que nadie pase apuros, pero no podemos llegar a cometer los excesos que están cometiendo hoy en muchas de las prestaciones sociales que se están dando en algunos casos injustificadamente. Bueno, Entonces, pues, eso es lo que queremos. Pues nada, eso, y si no querían libertad digital, o sea, la fundamos hace 15 años para eso. O sea, Bueno, de hecho es el único medio medianamente independiente que hay en España ahora, de los pocos que quedan. Porque no sé por qué dice medianamente, con el dinero, con lo que nos cuesta mantenerlo independiente, el dinero que perdemos, o sea, por mantenerlo independiente. Bueno, Y por muchas cierto, gracias. que ojalá que siga el dumping fiscal en España. Es la única manera de bajar impuestos en regiones como la asturiana, que nos tienen asfixiados. Y eso que el gobierno de Asturias ya amenazó ahora, el Ministerio, la agencia pública, ya amenazó con crearnos un muro alrededor de Asturias y que hay una especie de estasis fiscal para evitar los cambios de domicilio de los asturianos, que ya es el colmo. O sea, nos van a perseguir para ver dónde ponemos nuestro domicilio en España. Es terrorífico esto. Bueno, muchísimas gracias, don. Bueno, y mucha suerte para este domingo. Pues gracias a ustedes, Federico. Bueno, Aegón. Bueno, este hombre no se necesita, pero en general van a hacer. Yo creo que en Asturias, por lo que veo, va a haber terremoto, ¿eh? Sí, tienen entrada, por cierto, también en el ayuntamiento. Sergio Castro es el candidato de Vox y también tiene entrada, ¿eh? Con 1 o 2 concejales. Bueno, también. pero es que realmente entonces ahí no es que el PP se ha descompuesto, es que ya está en las arenas movedizas, sección alcantarilla, es decir, que es que ya han caído. Porque claro, todo esto, esa propuesta es porque la base electoral del PP sencillamente se ha destruido. Y dentro del PP enfrentados unos con otros. Bueno, es que hay una pactar, base, Foro nace de ahí, ¿no? Claro. Es que ya ha habido una escisión y claro. Y las dos partes de la escisión están agotadas, pues tiene que salir alguien nuevo, es inevitable. Bueno, seguros de vida, Aegón, para todos aquellos que son muy jóvenes o para los que, como es por ejemplo en mi caso, tenemos familia y estamos preocupados por ellos, ¿no? Lo que vale un café o un periódico es lo que nos puede costar este seguro de vida. Lo pueden contratar ya o consultar, si lo prefieren primero, en el 900-177-177, 900-177-177. Bueno, y en el Corte Inglés, Celia, ¿qué nos traes? Pues vamos a hablar del jamón, que siempre gusta, jamón ibérico, ¿verdad? No dicen en Teruel, me das en el rodal del gusto. Ahí está, claro que sí, ya veo que los sombreros borsalinos y las alpargatas nos han gustado, digo, pues un jamón ibérico es que de cebo. Es muy... No he dicho que no me gustaban, es que todavía hay que hacerse la idea. Es que esto te va a gustar más, jamón ibérico de cebo, pieza de 7 a 8 kilos, solo 99 euros, que está buenísimo, o sea que ya sabemos que hay que ir al Corte Inglés, calidad, variedad y buenos precios. Pues muy bien. Oye, ¿y qué vamos a tener, Isabel González? Buenos pues días. Dices tú, parafraseando a García, salta la noticia. Los hermanos salta Rivera se la reconcilian. No, bueno, joder, reconcilian. o sea, Hola.com publica fotos de Kiko Rivera y de Fran Rivera en la estación del AVE con cierto acercamiento. Es verdad que es el abrazo... Bueno, el hecho de que no lo lidie y lo estoquee ya también, es una novedad. Pero también podemos hablar por un lado del torero y el abrazo del oso por el otro lado. Porque Kiko luego rápidamente le deja tirado en cualquier programa de televisión y le pone a caldo a su hermano sin ningún tipo de problema. ¿Qué atrocidades ha dicho? Sí, bueno, pues sí que hay unas fotos. Es cierto que no es que corra el aire, pero que corre el frío. Y vamos a hablar de Cristiano y de Irina. Sí, no que una ni dos ni al tres. final, sí. 12 veces al menos le puso los cuernos el astro del fútbol a la guapa modelo rusa. Claro, no, por esos eso son 4 hard-tricks. Quieres decir que 12 veces el guapo portugués le puso los tarros todo, ¿no? a la bellísima modelo rusa. A ver si va a resultar que es Quasimodo. No es para tanto, son 4 hard-tricks. Exactamente, es que claro, hay que... Esta es una conversación de hombres. Perdona, al revés. ¿Pero quién ha empezado la conversación? ¿Quién ha dicho le puso los Ella cuernos? está dando noticia, no. O sea, ella es noticia. Ella es noticia, Sí. nosotros es... Yo es que, fíjate que no me lo creo. De verdad que lo dudo, ¿eh? O sea, ¿sabes tengo una ahí, cosa? Tengo unos reparos. ¿Sabes una cosa? Yo tampoco. Yo tampoco. No. Bueno, y luego vamos a explicar qué significa... Vamos a explicar, no, nos vamos a inventar qué significa aparte una cosa, la expresión... son correos, los rastros son los correos. Son o sea, ella está todo el día desfilando, él metiendo goles en otra parte. Se ven una vez al mes. O sea, si por lo menos no tienes correos para tontear, pues
No, En fin. no sigas por ese camino. No te van a seguir, Federico. Bueno, que digo que vamos a Tente. explicar la expresión hacer el ganado. Que lo ha que dicho hacer el Alberto ganado? Isla, que es lo que hacía con Isabelita Pantoja en ¿Que la hacía el Cantora. ganado? Sí. ¿Cómo que Dios hacía el mío, ganado? esto está cayendo a una velocidad vertiginosa. Está, madre mía, madre mía. Además. Claro. Qué barbaridad, no sé dónde va a parar esto, Dieter. Pues, Nos tenemos que volver a Asturias, efectivamente. empezar ahí Por cierto, en la Cámara Santa. En la ruta nos vamos a Llanes hoy. Hombre, por Llanes, favor. y además Víctor nos va a dar la receta del arroz con leche asturiano. Sí, yo creo que es hemos un... pasado por allí. Porque existe necesario. el arroz con leche. Luego existen grandes arroces con leche. A los cubanos les encanta el arroz con leche. Porque en bien- Miami hacen un arroz con leche. porque los asturianos lo llevaron. Exactamente. El centro asturiano de La Habana es de los más importantes junto con el gallego. Lo primero que saqueó Castro. Pero yo he probado muchos arroces con leche en mi vida, incluyendo el de mi madre y como el de Asturias. Ninguno. No lo he probado, las cosas como son. Y además, que, como dicen ahí, Asturias y España y el resto es tierra conquistada de los moros. Los moros somos nosotros. Bueno, Por yo una como vez. soy, yo soy montañés. Tú eres montañés, En claro, fin, rival, nos llevamos bien, no, con los es... que os lleváis mal era con los romanos. Sí, no, Sí, pero sí, los sí. asturianos y los montañeses nos llevamos bien y, Sí. y nos reímos bastante los unos de los otros. Hace muy bien, Sí. eso está muy bien. Bien. Nos vamos a las noticias y luego pues Hacemos el ganado. un hacemos... rato.